Saludos, querida iglesia, en las naciones, en el mundo. Soy el pastor Gedeón Cuellar desde Bolivia, el centro de América del Sur. Dios me los bendiga. Dos tentaciones con cuales lidiamos como líderes y como iglesia del Señor el día de hoy. El individualismo y el poder. Veamos en este pasaje cómo Jesús está enfrentando estas tentaciones que de alguna manera afectan nuestra vida, nuestro mundo y no permiten la sensibilidad, la interacción, la complementación entre nosotros y construir así, ¿no? Un mundo con esperanza, de paz, de justicia. Jesús estaba entrando a la parte final del ministerio que Dios le había dado. El texto dice, saliendo de esa región, viajaron por Galilea y Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Qué interesante. Uno busca las multitudes, ¿no? Tiene esa tentación, quiere el éxito detrás de los números, las cantidades, en fin, ¿verdad? Jesús, como cualquier ser humano, probablemente hubiera caído también en ese mundo de lo rápido, del movimiento, en fin, pero decidió detenerse, decidió hacer un alto. En el pasaje anterior a Jesús estaba con multitudes, pero ahora decide detenerse un momento y pasar más tiempo con sus discípulos, con aquellas personas que eran tal vez de su más confianza, de su grupo más íntimo. Miren, hoy nosotros también somos tentados, presionados, empujados a las multitudes, las cantidades. No es que Dios no ama las multitudes, pero no es tanto el amor hacia ellos, sino más bien el individualismo, mi valor en medio de las multitudes. ¿Quién soy en medio de las multitudes? Muchos buscamos reconocimiento y hacemos todo un marketing y todo en función de uno solo, de uno mismo. Jesús lidió con esa tentación y decidió pasar más tiempo con su grupo más pequeño. En nuestro caso, nuestra familia, nuestros líderes, la gente que estamos discipulando. Y son esos espacios donde podemos hablar la verdad. Son espacios donde podemos lidiar con las cosas difíciles. Porque es fácil evitarlos en medio de movimiento, cantidades, en fin. Pero en algún momento tenemos que enfrentar lo duro y lo difícil. Y Jesús fue honesto al decirles, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días se levantará de los muertos. Esa verdad probablemente no es tan fácil, aunque de alguna manera los discípulos ya lo sabían porque Jesús ya les había comentado, pero no es sencillo. Jesús necesitó detenerse, tener un tiempo íntimo con ellos y compartirles esto difícil que pronto Él estaría enfrentando. ¿Cuánto necesitamos espacios como esos, verdad? Para poder compartir nuestras luchas, los desafíos que tenemos en nuestro entorno. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? La segunda tentación, el poder. El texto dice que después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino.
qué estaban charlando? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Otra de las grandes tentaciones de todo ser humano, y en nuestro caso como líderes también, es el poder. Buscar espacios visibles, espacios de autoridad, espacios donde podemos influenciar. Y por supuesto el poder no es malo, pero el poder enfocado en quién, centrado en quién. Jesús sabía que sus discípulos también estaban lidiando con esta gran tentación y seguramente después también iban a lidiar con lo mismo después que Él partiera. Jesús se sentó y les llamó a los 12 discípulos con paciencia y amor y les dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Qué contracultural, Jesús, el reino de Dios. Quien quiera ser importante debe primero ser insignificante. Y de hecho, dice el texto, puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como a este, me recibe a mí. Y no solo a mí, sino también a mi Padre que me envió. Jesús toma el ejemplo de un niño que en la cultura de ese entonces, en el tiempo de Jesús, no significaba nada, ni contaba en las estadísticas. Era un insignificante, un invisible. Y lo que Jesús les estaba diciendo: quien quiera ser importante debe hacerse invisible, debe ser insignificante y más bien tener la actitud de servicio al prójimo. Miren, y todo aquel que sirve a los insignificantes, a los invisibles, no solo él, sino también a personas así, me recibe a mí y también a mi Padre. Qué desafiante esta enseñanza, ¿verdad? Amigos, hoy lidiamos con estas dos tentaciones, el individualismo y el poder. Muchos han caído y muchos de nosotros estamos luchando día a día con estas tentaciones que son contrarias al reino de Dios, porque el reino de Dios no es individualismo, es comunidad, es comunión, es compartir, es intimidad, es relación. El reino de Dios no es poder enfocado en uno. El reino de Dios es servicio. El reino de Dios es actitud de servicio, de ser insignificante, de ser invisible y servir a los invisibles, a los insignificantes de nuestro entorno. Qué diferente y contracultural es el reino de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude a buscar más intimidad, relación, comunión. Que Dios nos ayude a más bien estar bajo el poder y la autoridad de Jesús y el Espíritu Santo, y no enfocados en nosotros, sino en Él. Dios les bendiga.